Por eones, los humanos se han encomendado en la extensa búsqueda de métodos prolijos para llevar a cabo prolongadas pajas mentales durante toda la extensión de su corta vida. De este talante surgió la filosofía, la literatura, la poesía, el anarcometasindicalismo, el capitalismo, la burocracia, el tanque Panzer de última generación antes de cesar su producción y mucho más. Y es por eso que esta instancia no es la excepción. Así que sin más preámbulos, adentrémonos en los abstrusos confines de las profundidades del océano y en los rincones de la mentalidad del mamador intelectualoide por antonomasia. En Peces y Academia. Para esta edición de Peces y Academia, nos serviremos de un ensayo brutalmente asertivo, aunque poco citado, de Ashley Montagu, o como se pronuncia, ¿qué es el hombre? Este ensayo está dotado de un aspecto mitad antropológico, mitad biologicista y con matices importantes de sociología y un poco de filosofía. Ashley Montagu pretende dar a entender su visión respecto a la naturaleza primigenia del ser humano. Para ello, se inmiscuirá en una lectura y una recapitulación amplia de literatura científica, social y natural, revisando en el proceso grandes escuelas como el darwinismo, la psicología contemporánea, la neurología y demás mierdas exquisitas sobre las cuales sustentará varios de sus acertos. El darwinismo rudo o el hijueputismo posmoderno. El humano inexorablemente peca de ser heredero de siglos y siglos de pensamiento. Sea este académico, social, cotidiano, da lo mismo. El punto es que somos y seremos los herederos de maneras de pensar y formas de considerar la existencia que llevan siglos existiendo. Entre uno de los grandes pilares sobre los cuales reposamos, sobre todo en la posmodernidad, sepámoslo o no, es sobre el pilar conceptual que heredamos de Darwin, el cual transformó la academia y el conocimiento en su época, con su revolucionario postulado, el origen de las especies por medio de la selección natural o la conservación de las razas favorecidas por la lucha de la vida, o para abreviar, el origen de las especies. Preciso, corto y poderoso. En este ensayo, Darwin postuló un montón de mierda elocuente y asertiva respecto a la naturaleza e implicancias de los mecanismos empleados por los organismos en pos de subsistir en un ambiente, y además brindó muchísimas nociones que hoy son axiomas biológicos que se utilizan para sentar cátedra en variedad de tópicos y escuelas de la biología. Nociones tales como la selección natural, la mutabilidad de las especies, la evolución entre razas, y uno de los puntos más controversiales que se utilizó para justificar un montón de hijueputismo por décadas: la lucha por la existencia y la supervivencia del más apto. En pos de mantener este video digestible, breve y conciso, nos centraremos en el último concepto, que es precisamente el cual utilizó Ashley para desarrollar sus puntos en el ensayo mencionado: la lucha por la existencia y la supervivencia del más apto. Según estos conceptos y a los que estos refieren, la vida animal y biológica, desde una analogía moral, se encuentra en el mismo punto que los gladiadores y los bárbaros, a saber, en constante lucha por subsistir y aplastar al contrincante, en pos de prevalecer y seguir sembrando su progenie por el mundo. Esto es correcto, pero solo hasta cierto punto. Es correcto, Ashley menciona, que la vida se articula en aras de una lucha y una parte importante de la vida y la existencia involucra conflicto. Esto es inevitable. No obstante, el asegurar que toda la existencia y toda la vida biológica se articula bajo el precepto de una lucha por la supervivencia, tal como si la vida se tratase de una aplasta o sea aplastado, es un error conceptual brutal que se haya sesgado por donde se mire. Mierdas, y hasta Undertale se da cuenta de esto, o si no, mira cómo terminó esa flor de mierda al final del juego. En fin, para evidenciar esto, corresponde considerar que antes que un conflicto, toda vida y existencia involucra cooperación, comunidad e integridad. Todos los organismos vivientes en el universo han llegado hasta donde se encuentran a punta de cooperación y
interdependencia y comunión. Y esto no es algo malo que nos hace inferiores o menos eficientes desde una perspectiva estrictamente biológica. Al contrario, se debe tener en mente que las formas de vida más complejas y eficientes en el universo funcionan bajo este precepto de cooperación e interdependencia entre individuos. Por ejemplo, los organismos pluricelulares, que cooperan e integran otros organismos o células para sus operaciones que favorecen la supervivencia. Estos organismos son los organismos más funcionales, persistentes y armoniosos en los que supervivencia respecta. No obstante, los organismos individualistas, solitarios y aislados, que luchan por la supervivencia solo por sus méritos, son los organismos más perecedores y sencillos del universo. Los organismos monocelulares aislados rara vez ven una vida más allá de unas semanas, unos días o incluso unos minutos. En síntesis, Ashley menciona que es un error la visión que involucra considerar la vida y la existencia como una lucha constante por la supervivencia. El considerar a los organismos en un ambiente en constante pugna unos contra otros por ver quién asegura su reproducción, seguridad y alimento es considerar la existencia como un coliseo romano primitivo básico. Y la existencia es más que eso. Esta no se articula solo en conflicto, es mucho más profundo y significativo que una mera lucha por la existencia. En varias ocasiones se ha justificado el darwinismo rudo individualista antes mencionado para justificar acciones y éticas basadas en un egocentrismo y un narcisismo de mierda sin precedentes. Hablamos del hiperindividualismo postmoderno que vemos todos los días. Resulta bastante usual que la persona promedio del acontecer actual justifique multiplicidad de actitudes de mierda violentas hacia sus iguales solo en pos de perpetuar esta visión sesgada de ver la lucha como un único pilar de la vida, o al menos el pilar más importante. Lo curioso es que Ashley menciona que en primera instancia este darwinismo rudo no era a lo que Darwin apuntaba cuando quería plasmar sus acertos. Darwin reconocía la relevancia y el imperativo biológico que significaba la cooperación entre organismos como pilar esencial de la existencia misma. Aunque, he aquí un punto interesante que creo es conveniente traer a relucir cuando hablamos del humano. Podemos culpar este tipo de éticas y comportamientos individualistas y gladiadores en una cultura que funciona primordialmente en base a unos pilares y estructuras individualistas y gladiadoras para sí. Por ponerlo en otras palabras, podemos culpar al ser humano de ser un hijo de puta si sus sociedades se estructuran para facultarlo a ser un hijo de puta o morir. Quiero decir, la escuela, el trabajo, la familia, el sistema económico, todas estas estructuras se hallan diseñadas en pos de considerar a los individuos en calidad de entes aislados, que velan por sí mismos y que se hallan en una constante competencia brutal entre sí. Tal como menciona Ashley Montagu, es un error pensar que la vida es solo competencia y aplastarnos mutuamente el cráneo para llegar a la cima. Pero, es que estructuramos nuestras sociedades en esta dialéctica, poco podemos esperar de los integrantes de este sistema, ¿no? Bueno, eso es lo que menciona en el último capítulo este crack. Así que luego de hacer este pequeño spoiler, vamos con la segunda y última revisión conceptual de este ensayardio. El primer paso y la necesidad de afecto. Margaret Revel, en su investigación Los derechos de los infantes, describe el caso de un bebé llamado Bob, quien pasó por ciclos intermitentes de lactancia artificial por medio de leche procesada y luego por periodos de lactancia natural con la atención de una madre. Este patrón de crianza y alimentación se sostuvo a lo largo de la crianza temprana del pequeño Bob, teniendo por consecuencia unos resultados decidores respecto a la naturaleza e implicancia del afecto y los primeros pasos del ente humano para conformarse como sujeto. Lo curioso de este caso eran los resultados obtenidos cuando Bob se hallaba bajo el cuidado de una figura maternal que lo alimentase, contrastándose con la situación resultante cuando Bob se encontraba alimentándose de manera artificial, sin la presencia de una figura materna. Las primeras semanas de vida de Bob transcurrieron normales. Su madre, una enfermera, no podía amamantarlo adecuadamente debido a sus estrechos horarios de trabajo. Pero, afortunadamente, las enfermeras compañeras de ella la respaldaban en esta labor. En las primeras 2 semanas de vida del pequeño transcurrieron de esta forma y ningún dilema surgió de resultado. Bob tenía un peso normal para su edad, un desarrollo óptimo y un comportamiento promedio. Promedio para lo que podemos esperar de un bebé de 2 semanas. El dilema y lo peculiar del caso comienza aquí. Transcurridas las 2 semanas, Bob es retirado del hospital y llevado a su hogar donde su madre se ocuparía de su cuidado y alimentación. Hasta acá ningún problema. Pero la tragedia embistió.
y embistió fuerte. El esposo de la madre los abandonó a su suerte. Esto provocó que la madre afrontara de súbito los resultados de un matrimonio desdichado. Unos días pasaron de este modo y la madre advirtió que su leche no le hacía bien al bebé. Como suele pasar, el repentino impacto emocional del abandono de su pareja había afectado su secreción láctea de manera negativa. El niño rechazaba el pecho y vomitaba en respuesta. Debido a esto, la madre decidió delegar los cuidados del bebé al hospital que lo había visto nacer. El dilema es que ahora el personal de enfermeras no podían cuidarlo como lo habían hecho en un tiempo inicial. Y he aquí el punto álgido del asunto. Pese a que el bebé tenía acceso a leche, sueros y alimentos que podían proveerlo de todos los nutrientes necesarios para crecer, desarrollarse y estar bien nutrido, el bebé se hallaba en un estado deplorable de desarrollo. Al pasar unas semanas, la madre no se hizo presente y era evidente que había abandonado a Bob a su suerte. A los 2 meses, el pequeño pesaba solo 2,5 kilos, que en una media estándar es la mitad del peso recomendado para un bebé en ese tiempo de vida, y presentaba un desarrollo paupérrimo en general. Luego de este periodo, Bob fue enviado a un hospital de niños pequeños donde se esperaba que pudieran brindarle los cuidados especializados que un niño necesita, en especial teniendo en cuenta el estado deplorable de Bob. En este punto de la historia del pequeño, este se encuentra con la doctora Margaret Ribble, quien estudió el caso de Bob y documentó toda esta sarta de acontecimientos que les estoy narrando. Para concluir la historia, luego de un diagnóstico, Margaret aseveró lo siguiente: Bob presenta el estado de un feto de 7 meses de vida. Sus extremidades se hallan contraídas, la piel se halla en un estado de sequedad importante y presenta claros indicios de envejecimiento y poco desarrollo a la par. Dada la situación, Bob fue puesto a cuidados de una nodriza quien lo alimentaba 3 veces al día e interactuaba con el bebé de tanto en tanto, cantándole canciones, haciéndole cariño y mimándolo un poquito. Esto obviamente no se extendía a más de 1 hora al día, pero para el pequeño Bob esto era más que necesario y suplía de sobremanera el afecto y la figura materna que no tuvo por una gran parte de su vida. Pasaron los meses y Bob comenzó a recuperar su peso, su actividad comenzó a incrementar y su salud comenzó a mejorar notoriamente. Claramente, concluyen Margaret y Ashley, los abrazos, los mimos y el afecto en general que Bob recibió hicieron mucho más para la nutrición y el bienestar del bebé que lo que hicieron las inyecciones hipodérmicas en solución salina en su tiempo. Y he aquí un punto importante. ¿Por qué? Pese a que en ambos casos en que se le daban los nutrientes necesarios para el desarrollo, solo en uno de ellos Bob logró estar saludable y en buena forma. La conclusión de Ashley es la siguiente: el humano, al igual que todas las formas de vida del universo, necesitan del contacto maternal y el afecto entre sus pares para poder crecer, desarrollarse y madurar de manera bien encaminada. Una interrupción en este proceso puede ser crucial. Un afecto interrumpido o la ausencia de este puede marcar la diferencia entre un adulto estable, feliz e íntegro con un adulto esquizoide, antisocial y depresivo. Resulta curioso que si observamos la naturaleza podemos entrever este crucial patrón que Ashley menciona. Antes que todo suceda, toda forma de vida, repito, toda forma de vida deriva de una fusión con una célula predecesora a esta llamada la célula madre. En un nivel microscópico, las células madres eventualmente se dividen para dar paso a las células hijas, y luego de un periodo de dependencia de la madre, las células hijas pueden desarrollarse y formar sus propias células hijas a su vez. Pero si el lazo primigenio de la madre es inestable o interrumpido a su tiempo, comienza el dilema y a su vez la interrupción a la vida misma. La célula será inestable, poco nutrida y amorfa en general. Lo mismo pasa con el humano. Si no tenemos el cariño que necesitamos cuando somos bebés, si no tenemos el contacto con el otro que es necesario como seres sociales que somos, seremos simplemente un humano inconcluso, un humano interminado y un humano no integrado. Antes de terminar con este video, quisiera concluir la historia de nuestro pequeño Bob, de la cual estoy muy seguro no sabías. Luego del caso descrito y de pasar años en hogares adoptivos, Bob creció, tuvo una familia cariñosa, amable y humilde. Después de graduarse de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, estudió un profesorado en matemáticas y física, y después de años de tramitar sin tregua con el municipio de su pueblo natal, por fin pudo cambiarse el nombre. Y ese nombre fue el mismísimo Albert Einstein. Repito, el mismísimo Albert Einstein.
Hola, soy una publicidad. Si te gusta el contenido que hago, no dudes apoyarme en Patreon. Es muy bien recibido y será recompensado fervientemente. Ahora bien, quisiera dar aviso de que estaré haciendo streams en Twitch casi todos los días, así que si quieres pasarte a conversar, ver algún gameplay de mierda o simplemente ir compartiendo opiniones respecto al juego que estamos jugando, puedes pasarte a hacerlo y pasar un buen tiempo. Te espero en Twitch si así gustas. Juego principalmente títulos de survival horror y mierdas varias de PlayStation 1, PlayStation 2 y eso. Así que nos vemos. Hasta la...